Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy estamos aquí tratando de hacer un video más para la gloria y la honra de Dios. Como siempre, reciban un cordial y atento saludo desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. El tema de hoy se titula La Reina del Cielo. Ese es el tema de hoy y yo le invito a que se quede. Vamos a examinar juntos este tema, este mensaje, y mi deseo es que juntos aprendamos algo en el nombre de Jesucristo. Repito, el tema es la Reina del Cielo. Abrimos nuestra escritura en el libro de Jeremías, capítulo 44, del 24 al 27. Dice lo siguiente: Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que están en esta tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres habláis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutáis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, y confirmando la voluntad de vuestros votos. Por tanto, oíd palabra de Jehová, toda Judea, en toda la tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi nombre, que es grande, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en esta tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judea, diciendo: viva Jehová, el Señor Dios de los ejércitos. He aquí yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en esta tierra de Egipto serán consumidos a espada y hambre hasta que perezcan todos. Yo le invito a que usted analice el libro de Jeremías desde el capítulo 40 hasta que llegue usted hasta este capítulo 44, y usted va a tener una idea de lo que se trata hoy este tema. ¿Por qué el enojo y la molestia de Dios en esa ocasión con su pueblo amado? Los hebreos, los judíos, los israelitas, como usted los conozca. ¿Por qué Dios estaba tan enojado con ellos y estaba exigiendo que regresaran a Él y que le adoraran a Él? Porque el pueblo hebreo, o sea, los judíos, ya en esa ocasión, estando en Egipto, se habían descaminado a adorar a una diosa que era conocida como la Reina del Cielo. Pero antes de llegar a ese punto de cuando ellos ya estaban en Egipto, ¿qué fue lo que sucedió antes de que ellos emigraran hacia Egipto? Cuando llegaron por primera vez a Egipto, ellos no llegaron como esclavos, ellos llegaron voluntariamente como una persona cuando va de visita, o sea, como cuando un país, o personas de un país o de una nación van de visita a otra nación, llegaron como visitantes y fueron recibidos por Egipto, pero como visitantes, no como esclavos. Posteriormente se convirtieron en esclavos, pero a ese punto vamos a llegar más adelante. ¿Qué fue lo que pasó realmente que ocasionó que los hebreos, en lugar de adorar a Dios, adoraran a dioses ajenos? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios les había dado la espalda de tal manera que hasta cayeron en la esclavitud? Bien, llegó un momento que el pueblo hebreo
o sea, los judíos, se estaban olvidando de la adoración al Dios invisible, al Dios todopoderoso. A pesar que entre ellos había profetas, sacerdotes y gentes que enseñaban cuál era la adoración a Dios. Entre esos profetas estaba Daniel, entre esos profetas estaba Jeremías, otros agregados servidores de Dios como Cedrac, Mesac, Abednego y muchos más que sí servían a Dios y que promovían el cómo se tenía que adorar a Dios y que era al único Dios al que se le tenía que rendir culto de adoración y reverencia. Pero la mayoría del pueblo judío se había descaminado a adorar dioses ajenos. Y a decir dioses ajenos era todo tipo de dioses. En las casas de algunos judíos, algunos hebreos, tenían esculturas, imágenes, las cuales que eran una ofensa a Dios, y Dios estaba tan molesto que le mandó a los profetas y entre ellos a Jeremías para que les dijera que ya no más, que ya no adoraran dentro de su pueblo a dioses ajenos, porque él estaba muy molesto. Pero realmente no todos obedecieron la voz de Dios ni la voz de los profetas, y ellos siguieron en la adoración a dioses ajenos. Por esta razón, Dios permitió que Babilonia, al mando del rey Nabucodonosor, invadiera el pueblo hebreo israelita. Y en su invasión y conquista, él llevó mucha gente hacia Babilonia. No se llevó a todos, pero llevó mucha gente a Babilonia como esclavos, que realmente como Dios era el que estaba siendo parte de esa situación, porque él estaba permitiendo que su pueblo fuera conquistado por Babilonia, Dios intervino y siempre mantuvo controlado al rey Nabucodonosor para que el rey Nabucodonosor no se pasara de los límites y tuviera sometido a su pueblo amado, a los judíos. De tal manera que Dios buscó la forma de que un hebreo, en este caso Daniel, quedara como gobernador en un nivel más abajo del rey Nabucodonosor. Entonces, de esta manera, los hebreos, estando cautivos en Babilonia, no eran maltratados, no sufrían realmente como esclavos que eran en ese momento, porque Dios aún estaba resguardándolos y estaba Dios castigándolos para que ellos entendieran que solamente Él es el que permite la esclavitud y Él es el que libera de la esclavitud, que solamente Él era el único Dios todopoderoso y que Él estaba reclamando que a Él solamente se le tenía que adorar. Entonces, entre esa multitud que fue llevada cautiva a Babilonia, Daniel, Mesac, Cedrac y Abednego eran parte del gobierno y ellos servían al rey Nabucodonosor. Pero nos vamos a ir hacia el pequeño grupo que quedó en Judea. El pequeño grupo que quedó en Judea, que era considerado el remanente de los hijos de Dios, porque era, decía, la manada pequeña, el remanente pequeño. Dios mandó a Jeremías como el guía y como el que les iba a decir qué era lo que tenían que hacer. Y Dios le dijo a Jeremías que les dijera que lo que estaba sucediendo con ellos era porque ellos no habían dejado de adorar a dioses ajenos y que tenían que dejar de hacerlo. Y cuando ellos dejaran de hacerlo, entonces Dios se iba a compadecer de ellos y iba a estar con ellos. Pero ese remanente pequeño que había quedado ahí no quisieron atender la voz de Dios, ni mucho menos escuchar a Jeremías. Y decían que ellos estaban molestos con Dios porque Dios, en lugar de protegerlos, los estaba entregando en manos de Babilonia en cautiverio. Entonces, Jeremías les dijo: Dios quiere tratar con ustedes.
Y Dios no quiere que ustedes se vayan a Egipto ni a ningún otro lado, que permanezcan aquí, porque Dios quiere tratar con ustedes y Dios quiere que dejen de adorar ídolos y que se vuelvan a Él. Pero la Escritura dice que los hebreos tomaron en poco las palabras de Dios y las palabras de Jeremías y ellos se fueron a Egipto. Y ya estando en Egipto, desobedeciendo la voz de Dios, Dios los quería meter al redil y ellos, a su propia ideología, ellos no querían abandonar la creencia o la adoración a dioses ajenos, a la idolatría. Entonces, estando ellos en Egipto, es la porción bíblica que leímos ahorita. Cuando ellos estaban en Egipto, llegaron a Egipto, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se profundizaron más en la idolatría y en la adoración a dioses ajenos, porque Egipto era una nación, un país, un territorio que no adoraba al Dios vivo, que no adoraba al Dios todopoderoso. Ellos adoraban a diferentes dioses. Egipto era un lugar donde tenía todo tipo de idolatría. Entonces ellos llegaron a un lugar donde, como cuando una abeja llega a la miel, cuando hay muchas flores para absorber miel, bueno, ellos ya llevaban la ideología de adoración a dioses ajenos. Entonces, en ese momento, los judíos adoptaron la adoración a una diosa que era conocida como la reina del cielo y diosa de la luna. Y la comenzaron a adorar, comenzaron a invocar, comenzaron a hacerles cultos de adoración a esa diosa que era conocida como la reina del cielo. Eso lo dice ahí en Jeremías. Lea usted toda la historia ahí en Jeremías 44. Y ahí usted va a encontrar que así se llamaba esa diosa, la cual empezaron a adorar los hebreos en territorio de los egipcios. Dios manda a Jeremías con el mensaje y Jeremías llega y le dice, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos, que dejen de adorar a esa diosa y que se vuelvan a Él. Porque Él es misericordioso y es amplio en perdonar y quiere que se vuelvan a Él, que no sigan adorando a esa diosa que ustedes están adorando. Y dice la Escritura ahí, si usted lee ahí, que ellos en lugar de escuchar a Jeremías dijeron, no te escucharemos a ti ni a Dios, porque nosotros aquí estamos siendo fructificados, ¿no? Estamos siendo bendecidos, económicamente hemos crecido, hemos aumentado nuestras ganancias, nos ha ido bien. Desde el día que empezamos a darle culto de adoración a la reina del cielo, nos ha ido muy bien. Entonces, todo lo que es Jehová de los ejércitos no hizo por nosotros, la reina del cielo lo está haciendo, así que no dejaremos de adorar a la reina del cielo, fue lo que ellos dijeron. Entonces, en ese momento, Jeremías se dio la media vuelta y dijo, así dice el Dios Todopoderoso, hoy yo les doy la espalda, así como ustedes me la han dado a mí. Y a partir de hoy, entre ustedes jamás se volverá a mencionar mi nombre y nadie dirá que yo soy Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. A partir de hoy, mi nombre se retira de ustedes, mi presencia se retira de ustedes y los dejo a su propia voluntad. Y dice la Escritura que en ese momento Jeremías se retiró y los dejó con esa maldición. ¿Por qué digo maldición? Porque después de mucho tiempo, después de ser ellos invitados o haber llegado a Egipto como visitantes, en ese momento, o sea, no en ese momento, sino a través del tiempo, ellos fueron tomados cautivos y ya no estaban ahí bajo su propia voluntad. Ahora ellos habían sido sometidos como esclavos bajo la orden de un faraón y bajo todo el régimen de Egipto. Ahora ya, aunque ellos querían salirse de ahí, ahora ya no se iban a salir de ahí porque habían sido esclavizados por los egipcios.
Después de mucho tiempo, pasaron 300, 400 años y empezaron ellos a llorar y a sufrir. Dios les había dado la espalda, porque ellos le habían dado la espalda a Dios. ¿A dónde estaba ahí su diosa, reina del cielo, que ellos adoraban, que ellos invocaban? Ya no los estaba salvando, ya no les estaba ayudando, ya no les estaba bendiciendo. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Que aquella diosa que les había ofrecido un dulce, les estaba cobrando con creces todo aquello que ella le había dado. Y al final de cuentas, los dioses solamente son un símbolo de la adoración al diablo, porque realmente todo tipo de idolatría y de dioses ajenos es una adoración simulada, pero detrás de todas esas imágenes y esculturas está el mismo diablo recibiendo la adoración y la honra. Entonces, el diablo promete dulces y te avienta dulces o maíz como los pollos y te hace llegar y dice, no, aquí está la miel, aquí está lo bueno, pero espérate. Después que probaste esa miel, el diablo te va a cobrar con creces toda esa desobediencia que tú tuviste. Estabas bien en el seno de Dios, estabas bien en la presencia de Dios, estabas sufriendo, pero tenías la ayuda de Dios. Pero ¿qué pasó? Te quisiste tomar tus propias decisiones y quisiste ir a adorar a otros dioses y olvidándote de Dios. ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Fueron duramente castigados por el mismo diablo, porque fueron oprimidos, fueron maltratados, mucha gente fue muerta a manos de los egipcios y eran sometidos a trabajos forzados. Bueno, sufrieron lo peor cuando fueron esclavos en el territorio de los egipcios. Dios los había abandonado. Entonces, ¿dónde está aquella diosa? Esa diosa, reina del cielo, era conocida como reina del cielo y la diosa de la luna. Entonces, después de muchos años, ellos empezaron a clamar, a llorar, y pues siento que ahora sí ya estaban totalmente arrepentidos y sentían que les estaba haciendo falta aquel Dios que los ayudaba, aquel Dios que los protegía. Ellos habían visto las maravillas de Dios, habían escuchado hablar a Dios, ellos habían palpado la presencia de Dios, no visiblemente, pero ellos habían comprobado que Dios sí existe y que Dios estaba con ellos. Quisieron probar otra suerte y les fue muy mal. Pero después, decía yo, de muchos años, 300, 400 años después que Dios les dio la espalda, Dios tuvo misericordia de ellos. Y fue cuando mandó al que era conocido como el libertador, a Moisés. Y ya usted conoce la historia de Moisés, todo lo que sucedió y cómo fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y esa fecha quedó escrita, establecida, esa liberación, como un homenaje de cada año. Ellos cada año celebraban lo que se conoce como la Pascua, donde ellos daban las gracias a Dios por haber sido liberados de la esclavitud de los egipcios. Estaban muy agradecidos, pero aún así, como pasa siempre, después de mucho tiempo, después que Dios los liberó y todo eso, hubo un tiempo en que volvieron ellos a caer en la idolatría y en todo lo demás. Bien, pero para no desviarnos del tema, quiero que sepa lo siguiente: ¿quién era realmente esa diosa que era conocida como la reina del cielo y la diosa de la luna? El nombre de esa diosa era, ahí en Egipto, conocida como Ishtar. Ahí le voy a poner el nombre, porque tal vez no lo pronuncio bien, pero era la diosa Ishtar, reina del cielo y diosa de la luna. Era la principal diosa adorada ahí en ese lugar. Entonces, para que usted tenga conocimiento que esa era la diosa. Entonces, pero así era conocida entre los egipcios como la diosa Ishtar, pero entre los romanos tenía otro nombre. Entre los romanos y los griegos era conocida como la diosa reina del cielo y diosa de la luna. Su nombre era Inanna.
también le voy a poner el nombre aquí. Entre los romanos y los griegos era conocida como Inanna, que era la misma diosa que adoraban allá en Egipto, nada más que acá con diferente nombre, porque tenía el mismo atributo, le atribuían lo mismo, llamada reina del cielo y diosa de la luna. Bien, ahora que ya sabe quién era esa diosa y la cual fue la culpable o el medio para que Dios se molestara tanto, porque Dios se molestó tanto que le adoraban a ella, a esa diosa, reina del cielo, que es Ishtar o Inanna entre los griegos y romanos. Si Dios hubiese querido compartir su reino y su gloria, Dios no se hubiese molestado, no, pues ella es la reina del cielo, pues adórenla. Pero Dios no comparte su gloria ni su reino con nadie, porque Él es el único Dios y allá en la presencia de Dios solamente Él es respetado como el único Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo se sujeta a Él como su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre es Padre de Él y Dios de Él, como lo es de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y iba a ascender al Padre, le dijo a María Magdalena, ve a mis discípulos y diles que yo subo a mi Dios, que es vuestro Dios, y que yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Entonces, aún nuestro Señor Jesucristo, Él reconocía que Él, desde que anduvo en la tierra, siempre dijo ser el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en una de sus invocaciones, de sus oraciones, dijo, cuando ya iba a regresar, que ya había resucitado, dijo: Padre, porque he acabado la obra que me diste que yo hiciese. ¿Y cuál era una de las cosas que tú querías que yo hiciese, Padre? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, al cual has enviado. Ahora, ¿qué significa esto? Que en el reino de los cielos solamente existe un solo Dios, que es Padre, Dios y Señor de nuestro Señor Jesucristo, al igual que de nosotros. Y que cuando se lleve a cabo las bodas del Cordero, ahí estará el Dios Padre y ahí estará su Hijo, el cual recibe el título y la autoridad de Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que anden dos dioses caminando, aquí anda el Dios Padre y el Dios Hijo caminando, no. Está el Dios Padre Todopoderoso, por eso Él es el único Dios. Y Jesucristo, acá abajo, Jesucristo, su Hijo. Con el hecho de ser Hijo de Dios, pues también Jesucristo es Dios. Pero delante de Dios, cuando todos estamos parados delante de Dios, toda la raza humana, hombres y mujeres, y aún nuestro mismo Señor Jesucristo, le da inclinación y reverencia al único Dios verdadero, el cual le dio toda autoridad a su Hijo, a Él, sobre toda carne y sobre las cosas celestiales. Bien, entonces, Dios no comparte su reino ni su gloria con nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la época actual ha surgido otra reina del cielo. Y usted ha escuchado hablar que le están dando una atribución a María como la reina del cielo. No puede ser María la reina del cielo, le voy a decir por qué. Punto número 1. Para que exista una reina en el cielo, tiene que haber un rey. Entonces, si tiene que haber un rey, en este caso, la pareja de la reina sería Dios. Y María no puede ser esposa de Dios por la sencilla razón de que su esposo de María se llama José. Y si Dios se casara con María, entonces se aplicaría el pecado de adulterio, porque María está casada en la carne con José. Entonces eso es imposible. Pero como vuelvo a repetir, Dios no es ser humano, no es hombre para hacer ayuntamiento con mujer alguna, porque si él quiere tener un hijo, no necesita una mujer. El medio que que Dios haya utilizado a María como un medio para que nuestro Señor Jesucristo naciera, era algo que estaba dentro de los planes de Dios. Pero si Dios quiere hacer un ser humano, simplemente Él lo hace
porque Él tiene poder para hacer un hombre y hacer una mujer como hizo Adán y Eva, sin necesidad de tener pareja, porque Él puede hacer cualquier cosa. Entonces Dios no puede casarse como lo hacen los seres terrestres, los seres humanos. Entonces, no puede ser ella entonces la reina y él el rey, porque no pueden casarse, porque la esposa de ella se llama José. Bueno, pero eso es imposible. Lo otro que es imposible, que allá en el cielo, el que es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, María no podría casarse con nuestro Señor Jesucristo si se supone que ella es la madre de Él. No podría, porque caerían en un pecado grave delante de Dios. Entonces, si María se casa con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el rey, y para que ella sea la reina tiene que casarse con el rey. Entonces se casa con Él. Entonces aquí en la tierra las madres se podrían casar con sus hijos y los padres se podrían casar con sus hijas. Pero eso no es así, porque va en contra de las leyes de Dios. Entonces tampoco podría llevarse a cabo esa unión, ella como reina y Jesucristo como rey allá en los cielos, porque es imposible. Ahora, otra cosa que es imposible es que la carne y la sangre herede el reino de Dios. Y la historia que nos cuentan es que María no vio la muerte, que María subió al cielo, fue protegida por Dios, dicen, y que subió al cielo. Entonces Pablo dice que la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios. Las personas tienen que morir, y si mueren en Cristo, resucitan en Cristo para vida eterna, con un cuerpo vivificado. Y si las personas mueren en pecado, entonces resucitan, pero para condenación eterna, no para irse al cielo. Entonces, todo es necesario, está establecido para todo hombre, toda mujer, toda la raza humana, que mueran una sola vez y después podrán ser presentados ante Dios, pero para el juicio. Entonces, todos los apóstoles murieron, María murió, y todos están sepultados esperando la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva una vez más a levantar su iglesia, a levantar su pueblo en una resurrección y en una transfiguración. Entonces, María aún no está allá, María no ha resucitado, porque la Escritura no nos menciona eso. La Escritura nos menciona que el único que se enfrentó a la muerte y venció la muerte se llama Jesucristo, el cual se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es a través de Él como podemos nosotros obtener la reconciliación con Dios, y que es a través de Él como nosotros podemos justificarnos ante Dios. No hay nadie más. Entonces, en el reino de Dios no existe ninguna reina. Solamente existe el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios Padre Todopoderoso. Es todo lo que existe allá, no existe nada más. Entonces, que no te engañen. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que detrás de una escultura, de una imagen, siempre hay una historia. Tú investiga qué historia hay detrás de cada imagen y te darás cuenta que te ponen una imagen de María para que tú la veneres y le adores, pero realmente ahí, cuando tú te estás inclinando ante ella, esa mujer que te ponen ahí no es María. Esa mujer se llama la reina del cielo, diosa Ishtar, que era reina del cielo y diosa de la luna, y que era conocida entre los romanos y griegos como Inanna, que tenía los mismos atributos de reina del cielo y diosa de la luna. Entonces, ¿ante quién te estás inclinando? No ante María, no le estás dando reverencia a María, le estás dando la reverencia a esa diosa que era considerada la reina del cielo. Así que, cuando te postres ante esa imagen, piensa que a lo que estás adorando ahí es a un Dios. Entonces, Dios estaba tan molesto con ellos que no quería que la adoraran. Y como siguieron rindiéndole culto de adoración a esa diosa allá en Egipto, Dios les dio la espalda. En la época actual, nadie, ahora sí que hay mucha gente, la mayor parte de la gente, ¿ante quién se postra? No se postra ante Dios y le pide a Dios. No se postran ante Cristo y le piden a Cristo. Se postran ante esa mujer que toman ellos como la reina del cielo. Están adorando a la misma Dios. ¿Y qué están haciendo? Están cayendo en la misma situación que cayeron los judíos, y por lo cual Dios les dio la espalda en esa ocasión.
Ya te pongo ahí la historia de esa diosa. Ya te puse ahí la historia. ¿Quién era realmente la reina del cielo? Ahora, queda de ti que tú hagas tus investigaciones, que tú analices y que tú te des cuenta. Ya estamos en un tiempo de que si quieres estar engañado, vas a estar engañado, pero ponte a investigar sobre toda esa situación. Te ponen a un Cristo en una cruz. Que alguien me diga si en esa época, cuando Jesucristo nuestro Señor anduvo en la tierra, había fotógrafos, había teléfonos celulares, alguien le tomó una foto a Cristo, lo único que había eran escultores que hacían imágenes en las piedras, en la madera, era lo que había en la época de Cristo. Ahora, ¿cómo a mí me van a poner una imagen? No, pues este es Cristo. Te inclinas ante esa cruz donde te ponen un Cristo ahí. No te estás inclinando ante Jesucristo, te estás inclinando ante un Dios que era conocido como el Dios Apolo, el Dios Sol. Ante Él te estás inclinando. Entonces te disfrazan que es Dios, que es Cristo, pero realmente detrás de esa escultura está la adoración a un Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que te ponen ahora sí que nada más la pantalla, pero tú estás adorando a dioses ajenos y al mismo diablo. Te ponen ahí un ojo, dicen, no, este es el ojo de Dios, pero ese ojo que te ponen en forma de un triángulo ahí, no es Dios. Me puse a analizar esa imagen de un ojo en un triángulo y esa imagen la usan en los ritos satánicos, en el budismo, ocultismo. Entonces, a veces nosotros nos inclinamos ante cosas inocentemente pensando que es Dios o que es María o que es Cristo, pero realmente detrás de todas esas imágenes existen algunas historias ocultas que no nos son contadas. ¿Por qué? Porque a muchos no les conviene que la gente sepa la verdad de todas estas cosas. Hoy ya queda de ti, si tú quieres seguir siendo engañado, si tú quieres seguir en lo mismo, hoy queda de ti si tú empiezas a investigar todo lo que te estoy diciendo. No existe una diosa en el cielo, no existe una reina del cielo. ¿Sí? En el cielo solamente el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo es el que existe, y el único que va a interceder ante Dios por ti se llama Jesucristo. No hay nada más. No hay nada más. Así que no me voy a extender más con este tema, con este mensaje. Yo te voy a dejar para que tú analices. Te di los nombres. Investiga ese nombre de Inanna y te vas a dar cuenta quién era. Investiga ese nombre de la diosa Ishtar, que adoraban los egipcios, y te darás cuenta quién era. Entonces, esa misma imagen tiene la misma fisonomía de como te dibujan a la Virgen María ascendiendo al cielo, según. Tiene la misma fisonomía. Aquí abajo tiene unos búhos. Nosotros conocemos como lechuzas. Y acá abajo unos leones. A la Virgen María nada más lo que le cambian abajo es unos supuestos angelitos y otras cosas que le ponen ahí, pero es la misma figura, la misma imagen. A la diosa Inanna que aparece ahí, igual a esa hasta le ponen una serpiente enrollada en todo su cuerpo. Y los pies de esa mujer, de esa escultura, no son pies humanos, son unos pies. Ahí tú vas a ver las imágenes porque te voy a poner las imágenes. Entonces, todas esas imágenes tienen una similitud a esa virgen que ahora te dicen que es la reina del cielo. Ten cuidado, investiga, lee las escrituras y lee la historia ahí en Jeremías. ¿Quién era realmente esa reina del cielo? Esa reina del cielo era una diosa, y al final de cuentas todos los dioses ajenos son parte del reino del diablo, y todos los que se postran ante un dios, ante una imagen, una escultura, simulando que son dioses, todos estos se están postrando ante el mismo diablo, porque todo eso pertenece al diablo, no pertenece a Dios. Bien, que Dios te bendiga, que mi Señor Jesucristo esté contigo, y vamos a quedar pendiente al próximo video. No olvides suscribirte, darle like y apóyame para que podamos crecer juntos en el nombre de Jesucristo.